de regreso. En los últimos días ha circulado, sobre todo por las redes sociales, un audio, aparentemente con la voz de Philip Butters, el conductor de televisión, refiriéndose a Carlos Álvarez de una manera insultante, ¿no? Discriminatoria. Él ahora ha respondido y también ha hablado, por cierto, de la candidatura del cómico, de Carlos Álvarez. Han agarrado mi voz de diferentes conversaciones, las han pegado y les han puesto unas imágenes. Entonces, lo más sencillo es buscar quién es el que ha elevado eso. Jiménez, creo, señor. Te aseguro que es un troll. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a Carlos? Hay gente que lo conoce a Carlos Álvarez de la televisión. Yo no solamente lo conozco en la televisión. O sea, Carlos Álvarez es tan amigo mío que cuando uno de esos episodios donde yo estaba mal, Carlos Álvarez ha ido a buscarme, él y su mamá han estado rezando con mi mamá y la mamá de Carlos Álvarez le daba una vela a mi mamá que hasta ahora mi mamá guarda. Carlos Álvarez es mi amigo. Carlos Álvarez es mi amigo. Pero dentro de su partido, y él lo ha denunciado, le están haciendo la vida imposible hace más de 2 semanas. Dentro de su partido lo están acogotando al tipo para ponerle condiciones que él no acepta. Se están metiendo dentro de su partido con su vida privada. Él lo ha dicho, no lo estoy diciendo yo. Lo ha dicho en el programa de Miguel Orlego, lo ha dicho en dos videos. Y ahora quieren hacer esto utilizando mi voz, editando la voz, juntando mis voces y unas imágenes mías de diversas entrevistas. Sí. Mira si ese tipo existe. Buscas a esta persona, encuentras a esta persona y ahora uno puede saber quién es y de dónde ha sacado eso. Eso por hacerle daño a Carlos. A mí me han buscado la boca para que yo hable mal de Carlos Álvarez o me pelee con Carlos Álvarez. Claro. ¿Lo vas a denunciar, Julio Merino? No, ¿quién será que te...? Oye, si yo tuviese que denunciar, yo he denunciado a 2 personas. A Ricardo Belmont, que le ha ganado su querella y se la van a ratificar el día 17, y al pobrecito de Morey, ¿no es cierto? Por difamación. Porque no solamente se metieron al morro y me quitaron el morro, me quitaron la radio durante 4 meses, me hicieron un daño continuo de 8 meses, me insultaron a mí, a mi mamá, a mi familia, a mis hijos. Entonces eso yo no lo voy a perdonar. Y los 2 se tendrán que ir en cana, cada uno por su responsabilidad, por el robo agravado, por el hurto agravado, por la usurpación, pero además también por la difamación. Pero que yo me ponga a responderle a cualquier loquito, a cualquier persona que dice una tontería de mí, imposible. Yo no tengo tiempo. Si Carlos Álvarez renuncia al partido donde se encuentra ahora de Vladimir Mesa, ¿lo acogerías? O bueno, en tu equipo que No, sigues formando. no. ¿Por qué? Porque yo le tengo estima a Carlos. Yo le tengo cariño a Carlos Álvarez y a su hermano Arturo. Y todavía me acuerdo del gesto de su mamá. La política no es para él. ¿Por qué? Él sabe. Si él sabe, entonces, ¿por qué se adentró en esto? Es su problema y es mayor de edad hace un momento. Bueno, Philip Butters también ha salido a negar que le deba dinero a Rafael López Aliaga. Se ha llegado una fuente digitalmente, nos llegó el documento y nos dijo claramente que existe un préstamo con el nombre del señor López Aliaga que te habría prestado. Pongo en condicional porque es un documento. Son $60,000. Ese documento ha sido filtrado en un programa de una persona que yo despedí. 2020. Perdón, 2020, ¿ah? Sí. Correcto. Agosto de 2020. Otra persona dice que es el año 2018. Sí. Correcto. No. Yo lo leo acá porque es acá. Correcto, pero te digo, sí. a mí también me ha llegado pues digitalmente, ¿no es cierto? Con una firma digital, que han agarrado la firma de Rafael, ¿no es cierto? Y la han puesto digitalmente. Yo conozco pues la firma de Rafael y conozco la mía. Pero qué extraño que el documento sea de una empresa, que han tachado el nombre de la empresa. ¿Por qué han tachado el nombre de la empresa? ¿Por qué no está el encabezado de la empresa? ¿Me entiendes? ¿Cómo pueden conseguir un documento que es privado de 2 empresas? Totalmente confidencial. Tú fíjate que ahí está tachado el nombre de la empresa. Sí. ¿Correcto? Eso se lo han choreado ¿a quién? A la empresa. Porque ahí supuestamente está Rafael López Aliaga, ¿cierto? Sí. ¿No? Y tachan la empresa. Sí. Y tachan la dirección de mi casa. ¿Y por qué la tachan? ¿Por qué la tachan? ¿No es cierto? Raro, ¿no? Qué curioso. Lo que tienes que hacer es preguntarle al señor Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, mi tío Porque, al cual yo quiero mucho, ¿de dónde ha salido eso de ahí?
Pero perdón, párate. Se lo habrían tenido que achacar a él, ¿no? Pregúntale a él de dónde le han achacado eso. ¿Me entiendes? Tú vas y lo buscas. Oye, ¿cuál es la empresa? ¿Tú has firmado eso? ¿No es cierto? O sea, y tú le preguntas al supuesto prestatario, ¿tú le prestaste? ¿Te devolvió o no te devolvió? ¿No es cierto? Porque yo le debo un mango a Rafael López Aliaga, él mismo lo ha dicho, no me debe nada. O sea, en el programa de Milagro Leiva, ¿cierto? ¿Sí conoces a la Asociación de Crédito Social ACRES? Sí, claro que la conozco. Sí, la conoces muy bien. Sí, ¿cómo no la voy a conocer? Conozco a todos los que trabajan ahí y todos los que trabajan ahí me conocen. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿esa empresa ha entregado ese documento? ¿No es tu firma? ¿Estás diciendo que no es tu firma? Puede ser mi firma digital o no, porque yo tengo que ver el papel original. ¿Me entiendes? Han sacado un audio de Carlos Álvarez, lo ves tú, y tengo que ver el papel. O sea, ¿no reconoces que realmente te haya prestado? ¿O que No, pero espérate, lo que real? tienes que hacer en orden es, lo buscas a Rafael López Aliaga y le dices, tú eres un banquero de 40 años de experiencia. ¿Me entiendes? Entonces, como un documento que supuestamente él firma, porque él es el importante, ¿no es cierto? ¿Esta es tu firma? ¿Cómo ese documento ha salido en un lugar medio raro, no? Sí. ¿Cómo? Vas, lo buscas y me buscas. Para que él te diga si alguien se ha metido a esa empresa a robar un papel. Pues yo lo conozco a Rafael, ¿eh? Rafael no es ningún gil. Un banquero de 40 años de experiencia no va a filtrar eso, ¿no? Estamos hablando de un tipo con experiencia y que sabe de la confidencialidad del otro. Tú llamas y lo preguntas a Porky y yo feliz. Sí, vamos a preguntar. Pero con el papel en la mano. Bueno, empieza recién la campaña electoral. ¿Qué más se va a conocer? Vamos a otros temas. Vladimir Cerrón va a continuar con prisión, al menos esta orden de prisión preventiva, porque el Poder Judicial así lo ha dispuesto. Quienes están en contra son algunos de sus defensores, no como el congresista Flavio Cruz. Veamos. Queremos el día de hoy, como bancada Perú Libre, aquí en el Congreso de la República, expresar nuestra solidaridad con el doctor Vladimir Cerrón respecto al pronunciamiento, a esta resolución que finalmente se dictó desde el sexto juzgado de investigación preparatoria, donde se declaró improcedente el pedido del decaimiento de la prisión preventiva que tiene en el caso Dinámicos de aquellos años. Lamentamos que esto haya ocurrido porque teníamos nosotros la expectativa de que la situación fuera diferente. Nosotros tenemos la esperanza que en la apelación que él ha anunciado, con mejor sentido, con mejor juicio, con mejor cabeza, los supremos puedan resolver a favor de la demanda que está planteando el doctor Vladimir Cerrón y pueda quedar en libertad, porque consideramos que esto obviamente es una continuidad de esa persecución política en contra de Perú Libre, en contra del doctor Vladimir Cerrón. Bueno, y la Comisión Permanente del Congreso ha dado un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que presente un informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, como presunto Otras noticias que tienen que ver también con este gobierno. Julio De Martini, recordemos, fue ministro de la Producción y dio un paso al costado o lo renunciaron, ¿no?, cuando surgió el escándalo de Guasimicuna, Caliwarma. Lo cierto es que su abogado, Fernando Silva, ha señalado anoche en el programa de Milagros Leiva que él va a acatar cualquier decisión que tome el Poder Judicial, inclusive si es que esto va en la línea del levantamiento del secreto de las comunicaciones.
La situación del señor De Martini es una situación para nosotros desde su defensa bastante regular y bastante sólida en 3 investigaciones que tiene. Solo 3 investigaciones y las 3 investigaciones vinculadas a una supuesta conversación de 2 personas que solo hablan de él. En principio, él no participa en estas conversaciones. Es la defensa del exministro Julio De Martini, el abogado Fernando Silva, explicando sobre las 3 investigaciones que afronta. 2 por negociación incompatible y 1 por obstrucción a la justicia que aún no inicia. Y las 2 de negociación incompatible son una de las cuales ya hay un juez que se ha pronunciado diciendo que la actividad probatoria es insuficiente por completo, y la otra estamos empezando con las diligencias preliminares, que también no va a caer, no va a haber ninguna posibilidad de allí de que se encuentre alguna irregularidad, porque son investigaciones de dichos. En las próximas horas, De Martini afrontará una diligencia y se pedirá el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Que someta las investigaciones. Así es. El abogado Silva también es defensor de Leao Piñeiro, quien reconoció los pagos ilícitos de $7.000 a Susana Villarán. Allí tenemos un problema, Milagros, porque de acuerdo a la nueva norma, los plazos para que un colaborador eficaz o un procedimiento de colaboración eficaz culmine son 8 meses o 12 meses o 16 meses, dependiendo de la gravedad. Pero ya pasaron años. En el caso del señor Leo, ya estamos con el plazo casi vencido. La Fiscalía cerró la colaboración porque la parte que le correspondía a ella ya se culminó. Nosotros hemos corroborado toda la posición que hemos planteado. Sin embargo, tenemos un esquema con la Procuraduría. Indicó que le parece sospechoso que la Procuraduría del Perú, con Silvana Carrión al mando, no quiera cumplir sus compromisos. Asimismo, habló sobre el caso Humala y los 35 años de prisión que pidió la Fiscalía por el caso Gasoducto Surperuano. Son los jueces los que regulan de acuerdo a lo que el juez considera que el delito se ha cometido y que tiene que sancionar. Yo creo que el tema del gasoducto es producto de las colaboraciones eficaces de empresas que estaban ya perdidas en otros casos, con lo cual la actividad probatoria debe ser bastante sólida. Parece que Humala pasará mucho tiempo junto a Toledo y Castillo en el penal. Precisamente, el Ministerio Público ha solicitado una condena de 35 años de cárcel para el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia. De acuerdo al requerimiento presentado ante el Poder Judicial, se les atribuyen delitos de organización criminal y colusión agravada presuntamente cometidos durante la adjudicación y ejecución de los proyectos energéticos Gasoducto Andino del Sur y Gasoducto Sur Peruano entre el 2011 y el 2015. En esa época se habrían favorecido a empresas brasileñas como Odebrecht en los procesos de contratación pública. Para ellos habrían efectuado pagos indebidos en el proceso de licitación. Bueno, el defensor del pueblo ahora tendrá que enfrentar una denuncia formulada por la Fiscalía. Es una denuncia constitucional contra el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, por el presunto delito de nombramiento ilegal de cargo. El Ministerio Público precisa que la acusación es por haber supuestamente propuesto y designado a María del Carmen Olortegui en el puesto de jefa de la Oficina de la Defensoría 2 de la Libertad, a pesar de que no tenía los requisitos legales para el cargo. Bueno, hay casos que sinceramente desconciertan, ¿no? Todos exigimos que la justicia sea rápida, sea célere, pero ¿qué sucede cuando la justicia aparentemente también se equivoca y tiene a gente presa en este momento con acusaciones que no estarían bien sustentadas? Tal es el caso de Guadalupe Castro Barreda, de 29 años. Ella lleva 16 meses recluida en el penal de Santa Mónica, pese a que en los elementos de convicción presentados por el caso, por el juez Raúl Justiniano, no se hace referencia a ella. No se menciona a esta señorita de 29 años. La imputada desde el penal de Santa Mónica se ha comunicado con el programa Contracorriente y por supuesto tenemos la nota.
Esta es la historia de una madre que busca justicia para su hija. Justicia que paradójicamente alega le fue arrebatada por el juez Raúl Justiniano. Y le pido todos los días al Señor. Todos los días le oro que me la regrese, que me la tenga acá, que me la dé, que me la tenga, que me la traiga. Que le dé libertad. En enero del 2024, la DIVIAC realizó un operativo en el que detuvo a más de 300 personas por presuntamente pertenecer a una organización criminal que operaba bajo empresas fachadas de call center para extorsionar a sus víctimas. Una de las detenidas fue Guadalupe Castro Barreda, de 29 años, que hoy está recluida en un penal porque sobre ella pesa una orden de prisión preventiva. La defensa ha presentado pruebas documentadas del trabajo de Guadalupe Castro, como mails que sustentan los reportes de injerencias que la joven informaba. Aún así, fue y permanece detenida por 15 meses. Según lo estipulado en el artículo 283 del Código Procesal Penal, se debe dar una revisión de oficio, pasando los 6 meses de dictada la prisión preventiva. Sin embargo, tuvo que pasar más de un año para que el 8º Juzgado de Investigación Preparatoria convoque una audiencia. Incluso es el propio fiscal que reconoce frente al juez Raúl Justiniano que, en honor a la verdad, los 229 elementos de convicción presentados hacen referencia a otros investigados y no a la imputada. ¿Y fiscal algo que diga puntual? En honor a la verdad, voy a hacer un acote específico. Sí, nosotros consideramos que la oralización que hemos realizado en atención a los elementos de convicción se ha hecho en específico respecto a aquellas personas, y si no se ha mencionado de repente de manera detallada o más amplia respecto de la señora Guadalupe Castro Barrera, sinceramente es porque en relación a ella específica no se le está imputando que pertenezca a esta área de operaciones. Si estaríamos en una situación de justicia, el juez Justiniano le debió dar la libertad a mi patrocinada. Pero no es únicamente el juez quien tendría una actitud cuestionable en este caso. El fiscal doctor Díaz Tantagliano es el fiscal a cargo de esta investigación, cosa que nosotros no hemos aceptado. Es otro caso que probaría el método ilegal de algunos fiscales al presionar a los investigados y convencerlos de acogerse a la colaboración eficaz para conducir la investigación fuera de los parámetros legales. Y además, ¿quién le devuelve toda esta situación y todos estos días de encarcelamiento? Vamos a seguir con este tema, pero por ahora también tenemos que hablar de lo que van a ser las próximas elecciones. Keiko Fujimori parece que estaría dispuesta a no postular en las próximas elecciones y ceder su candidatura. Inclusive habla de formar alianzas con otros partidos políticos. El ritmo de Keiko y se baila así y se bebe así. El ritmo de Keiko, ese sí sabe cumplir. Evalúa su presencia en las elecciones presidenciales de 2026, después de perder 3 contiendas electorales. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha señalado desde España que no descarta apoyar a otro candidato de su mismo partido e inclusive deslizó la posibilidad de poder generar una alianza en aras de poder ganar las elecciones del próximo año. ¿Acaso ya tiró la toalla en su intención de llegar a la casa de Pizarro? Para la ex primera dama, la posibilidad de ceder la candidatura presidencial no sería tan descabellada, pues según ella, responde a la necesidad de generar consensos. Yo no descarto la posibilidad de ceder la candidatura presidencial a otro líder de otro partido, ni a otro líder de mi propio partido, porque creo que para lograr consensos, uno tiene que dejar de lado sus prioridades personales y pensar primero en el país. ¿Será acaso una excusa ante el miedo de poder perder una cuarta contienda electoral? Como se recuerda, Keiko Fujimori perdió por segunda vuelta en las elecciones del 2011 frente a Ollanta Humala. En el 2016, frente a Pedro Pablo Kuczynski. Y cuando se pensaba que la tercera era la vencida, fue derrotada en el 2021 por el golpista Pedro Castillo. Como lo ha dicho Keiko, ella no ha tomado una decisión
El partido tiene, según las nuevas últimas normas electorales, todavía tienen unos plazos para poder tomar esa decisión. Lo cierto es que, según el secretario general del partido, Luis Galarreta, muchos partidarios no ven la posibilidad de una alianza con otra agrupación política, pues quieren que Fuerza Popular se presente solo, como siempre lo ha hecho en las diversas elecciones en las que han participado. Yo le digo, incluso representando a los secretarios provinciales, hay una demanda muy fuerte en el partido por ir solos. Así que ese es un debate interno que seguro se definirá cuando llegue el momento electoral según las normas, ¿no? Un debate interno que decidirá la suerte del Partido Naranja y que pondrá sobre la mesa si Keiko Fujimori seguirá siendo o no la candidata idónea del fujimorismo para el sillón presidencial. Bueno, hablando de Keiko Fujimori, tenemos la siguiente información, porque la segunda sala penal de apelaciones ha admitido la casación interpuesta por el equipo especial Lavallato contra la anulación del juicio que se seguía a la lideresa de Fuerza Popular por los presuntos aportes ilegales que habría recibido para financiar sus campañas del 2011 y el 2016. Esta resolución obliga a que se reformule la acusación y presentarla nuevamente para conformar un nuevo juicio. Bueno, y también se está pensando en las próximas elecciones, por supuesto, en cuanto a la facilidad que tengan personas con discapacidad en la obtención de los DNI electrónicos. El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad y la OMPE han tenido una reunión, van a implementar el voto digital para personas con discapacidad. En esa línea ha indicado que son cerca de 28.276 personas con discapacidad que ya tienen el DNI, que esto es indispensable para que puedan tener acceso a votar. Así que desde ahora es importante ir avanzando en estos temas. Bueno, y el Jurado Nacional de Elecciones decidió mantener la inscripción del partido Perú Primero de Martín Vizcarra a pesar de esta denuncia de firmas falsas, que además fue presentada por la ex procuradora y militante de Renovación Popular, Catherine Ampuero. La entidad electoral sostiene que las afiliaciones indebidas denunciadas son, de momento, presunciones. Perdón, la risa, pero hay tanta gente que ha denunciado que se ha utilizado su firma, su nombre y todo para formar partidos políticos que jamás voluntariamente lo han hecho, que no me parece que sean presunciones, ¿no? Pero bueno, el Jurado Nacional de Elecciones anunció que iniciará un proceso de fiscalización posterior para determinar si efectivamente se presentaron firmas falsas en el partido, no solamente esta, sino varios por ahí. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que van a ser las siguientes elecciones generales. Un momento, por supuesto, decisivo para nuestro país, pero además un momento que va a tener un componente que no es menor. Estamos hablando de 2,5 millones de jóvenes que por primera vez van a votar, señor director, en las siguientes elecciones del año 2026, ¿no? Por primera vez, son los primerizos. 2,5 millones de votantes, estamos hablando aproximadamente más o menos del 7% de la población. No es poquito, es un número significativo. Para eso está en nuestros estudios Luis Benavente, analista político, precisamente para conversar sobre el perfil de este votante joven, este votante que va a ir por primera vez a las urnas. ¿Cómo está, señor Benavente? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Un votante joven, decía, que va por primera vez a las urnas y que además lo va a hacer en un escenario sumamente fragmentado, porque estamos hablando de más de 40 partidos, ¿no es cierto?, postulantes allí. Además están también
los senadores y diputados, que claramente convierte esto además en un escenario donde la diferenciación entre unos y otros de pronto no va a ser tan fácil de conseguir. ¿Qué opina usted? A ver, primero, son 2,5 millones de votantes por primera vez, ¿no? Que para el abril del próximo año van a tener los 18 años de edad y ya están registrados en RENIEC con su DNI anterior al de los 18 años. Eso es el 10% de la población electoral. Dije yo 7, me quedé corta. 10%, sí. En un país de... Casi 26%, claro. Es 10%. 10% es muchísimo, considerando que los resultados son por décimas. A ver, mencionaba a Keiko en las noticias hace un momento. Ella perdió 3 veces por 1 o 2 décimas. Sí, por muy poco. Y acá 10% son 100 décimas. Entonces realmente el poder que van a tener esos jóvenes es bastante grande, no como todo elector en realidad. Ahora, este 10%, claro, tiene una característica. Estamos hablando de jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad, que de pronto no tienen mucho conocimiento sobre lo que está pasando en el país, las propuestas y tal, que se guían mucho por redes sociales, ¿no? Básicamente. Y que claro, eso podría constituir entonces, señor Benavente, en una alta volatilidad de este electorado, es decir, que puedan cambiar fácilmente entre una opción y otra, o que se dejen influenciar fácilmente. Sí, eso es un electorado muy susceptible a los estímulos que se den en la campaña, ¿no? Es un electorado, como bien dices, que se informa principalmente en redes sociales, donde hay mucha desinformación, donde hay mucho fake y donde hay ni siquiera una batalla, una guerra de enfrentamiento en la campaña, ¿no? Punto 1. Ahora, pero... Sí, ellos, por otro lado, son parte de una ciudadanía con muy poca cultura política, y eso se demuestra en la falta de interés en la política, en la falta de información en la política. En sus hogares posiblemente cuando eran más chicos no se hablaba de política, y a la vez no creen en el sistema político ni en los políticos, ¿no? Y todo eso de una manera más marcada que los adultos, ¿no? Entonces, y todo eso los hace vulnerables, ya que es una palabra muy de moda, a los estímulos de la campaña. De una manera un poco alarmista, podría decir, están sujetos a que cualquier persona exagerada, demencial o con una propuesta política incoherente que nos lleve a la ruina pueda encantar a ellos, pueda fascinarles ese discurso. Claro, se podría trasladar un poco los usos y costumbres de algunos excesos de las redes sociales a la propia campaña, ¿no? Es decir, como usted lo menciona, candidatos que no necesariamente tengan una propuesta estructurada, una propuesta viable para el país, que sea lo mejor para todos, sino que vayan más bien por el lado de los likes, del show, del ganar adeptos. Y ya estamos viendo algunos candidatos que se están presentando en estos escenarios en internet, donde no necesariamente se les hacen las preguntas adecuadas, y entonces, claro, termina siendo una palestra maravillosa para todo aquel que quiere decir lo que se le ocurra sin que necesariamente tenga un contrapeso. Exacto, ¿no? Y por otro lado, la polarización, que es algo de lo que se habla mucho en estos años, pero que existe desde siempre en la política democrática y en la política en general, ahora ha llegado a niveles extremos. Entonces los candidatos saben que deben o creen que deben polarizar. Y por otro lado, frente a una serie de circunstancias que habían ocurrido, yo diría, en los últimos 15 años en el mundo y en el Perú, yo lo ponía en esos términos, hace pocos años ha aumentado la demanda de radicalismo. Y entonces la oferta para atender esa demanda es candidatos que dan discursos muy fuertes con un tono muy... altisonante, ¿no? Sí, y muy de insulto, de ofensa, grosero, obsceno, beligerante, irracional, y eso puede funcionar con un sector de electores en el Perú y en el mundo hoy en día. Ahora, ¿puede favorecer esto un voto clientelista? Es decir, un voto no por convicción, sino porque recibo algo a cambio. Lo hemos visto ya en otras elecciones, pero claro, ahora tenemos esta particularidad de un 10% de jóvenes que van a votar por primera vez, que se dejan guiar por redes sociales, que son muy receptivos al estímulo.
¿Puede favorecer esto? Sí, yo creo que el clientelismo va a ser muy competitivo. Todos van a dar muchas ofertas para otorgar beneficios, ¿no? Entonces, creo que el clientelismo no va a ser un factor diferencial en esta oportunidad. Ahora, ese clientelismo de tuppers, regalos, dádivas, etcétera, en realidad llega a un porcentaje muy pequeño de la población, no un porcentaje muy alto, ¿no? Yo creo que más que atender demandas, necesidades clientelistas, los políticos los que van a ir los candidatos van a ir mayoritariamente a atender la furia, la rabia, el resentimiento que tienen los votantes en general, ¿no? Y los jóvenes en particular. Bien, ha sido Luis Benavente, analista político. 10%, 10% de los próximos votantes van a ser primerizos, 18 años recién cumplidos, así que hay que estar atentos y sobre todo pedirle a los políticos que puedan hacer propuestas sensatas, ¿no? Y no dejarse llevar por la fascinación del momento, ni por los likes, ni nada de esto. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hacemos una pausa comercial y cuando regresemos, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sigue presentando problemas. Vean ustedes, inundadas las oficinas de Copa Airlines. Recientemente inaugurado y ya se cae el agua. Tremendo. Y además, el frío en Lima va a ser de los más severos este año. Así que hay que ir tomando precauciones para no caer en las garras de la gripe. Con esto y más regresamos tras la pausa. Esto es Al Día con Willax.